Anatomía del pericardio. Es una estructura bastante importante que cumple una función protectora del corazón. En primera instancia recubre lo que es al músculo cardíaco y que además ella tiene una función hidrostática importante para el funcionamiento del corazón. Ella es una de las tres membranas accesoras del cuerpo, que son las tres grandes P, la pleura, el pericardio y el peritoneo. Cada una protege órgano específico. La pleura la tocamos en pulmón porque es la membrana que cubre y protege a los pulmones. El peritoneo es el que protege a toda la zona esplácnica, a toda la zona abdominal. Entonces, es importante que nosotros podamos comprender más sobre la estructura cardíaca. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del pericardio. La capa muscular, que es la parte más importante del corazón, es el miocardio. Que vamos a hacer un breve bosquejo. Vamos a imaginar que estamos haciendo un corte transversal del corazón y lo estamos haciendo o viendo de arriba hacia abajo. La capa más interna que envuelve al corazón, aún estamos hablando del pericardio, obvio, sería el endocardio, y luego una membrana externa que sería la tercera y última capa del corazón, porque el corazón como órgano nomás tiene tres capas, sería el epicardio. Hasta ahí listo con el corazón, nada más. Ahora, resulta que el pericardio lo vamos a dividir en dos tipos o dos grandes capas. El pericardio fibroso, que sería la parte más externa del pericardio, y la parte más interna que llamamos pericardio seroso, ¿cierto? Bueno, a pesar que el pericardio se divide en dos capas, que es el fibroso y seroso, vean cada uno señale cuál es el seroso, y esto se debe a que el seroso a su vez se subdivide en dos capas, un pericardio parietal seroso y en un pericardio visceral seroso. Ahora, como les estaba explicando, que el pericardio fibroso es un solo, es la capa más externa del pericardio. Hay uno que está en contacto directo con el corazón, que es el pericardio seroso. Ahora, ese pericardio seroso se divide en un pericardio parietal que está en color negro, que parietal hace alusión a la pared, que es la parte del pericardio que está en la pared, digamos, cubriendo al corazón, y que está en contacto con el pericardio fibroso. Ahora, existe una segunda capa del pericardio seroso que se denomina pericardio visceral seroso. Este pericardio visceral seroso, fíjense ustedes que es la misma membrana azul que aquí le mostraba como epicardio, porque resulta que el epicardio es el mismo pericardio visceral seroso, que es el mismo, es la misma capa, a pesar de que una capa del pericardio es la parte más interna, digamos así, del pericardio seroso, a su vez es la capa más externa del corazón, es la parte del corazón. De hecho, tú no puedes separar esas tres estructuras. Son la unidad del endocardio, miocardio y epicardio. Tú no puedes separar el epicardio del corazón. Es su capa más externa. Es como cuando ustedes ven un corazón en el Atlas, ¿cierto? Lo ven, la capa brillante, igual en vivo es la capa brillante. Es el pericardio visceral, no lo puede separar de la visera. En este caso, la visera u órgano, que es un sinónimo de ambas palabras, es el corazón. No puedes separar esas estructuras. No puedes. Ambas palabras es el corazón. No puedes separar esas estructuras. Más en cambio, el pericardio parietal seroso sí es el que tú ves como una membrana o una capa blanca que cubre al corazón y que es la que está hacia afuera, en contacto entonces con el pericardio fibroso. Entonces no se les olvide que el pericardio visceral es el mismo epicardio, que es la misma capa del corazón. Fíjense ustedes que existe un espacio que está en blanco, que me quedaría este pericardio parietal seroso y que el pericardio visceral seroso. Ese espacio es el espacio pericárdico. En este espacio o cavidad pericárdica, que es el mismo, es donde se aloja un líquido, ¿cierto? Un líquido denominado líquido pericárdico. Ven esta imagen mucho más real. Este es un corazón visto desde abajo hacia arriba, que es un corte transversal. Esta imagen me gusta mucho
porque muestra muchas características del corazón que no se verían con otros cortes. Fíjense, este sería el endocardio. Vean, que es la membrana más interna que cubre el corazón. Luego viene la capa muscular, que es el miocardio, y luego la capa más externa, que es el epicardio. Luego viene un espacio que es el espacio pericárdico. Recuerden que este epicardio es el mismo pericardio visceral seroso. Por fuera, que él está en espacio pericárdico. Y después venía el pericardio parietal seroso, que sería este que ustedes ven aquí, por fuera del pericardio. Parietal seroso, que es este pericardio fibroso, pero eso los atlas no los muestran, porque van a ver ahorita que está compuesto es por ligamentos, es por eso que muy pocos lo van a ver en el atlas. Aquí diríamos entonces el parietal, el espacio pericárdico es pericardio visceral, que es el mismo epicardio, miocardio, y el endocardio. Es muy importante que ustedes lo sepan. Entonces vamos a descubrir qué estructuras me conforman al pericardio fibroso, y después vamos a terminar de hablar de algunas estructuras pericárdicas importantes. ¿Listo? Vamos a descubrir qué estructuras me conforman este pericardio fibroso. Es la parte más externa del pericardio. Es lo que tú vas a ver cuando tú quites la pared torácica. Entonces, ese pericardio fibroso está compuesto primero por un tejido bastante denso que cubre la parte externa del pericardio parietal seroso, y que a su vez tiene una serie de ligamentos que son las que me fijan al pericardio, ahí en ese centro mediastínico. Son las que hacen que el corazón no se pueda mover de un lado a otro. Son estructuras de sostén muy importante. En este corte transversal es que podemos ver esto para ubicarlo. Serían el anterior, este es el esternón, este es su manubrio y este es el cuerpo. Y acá se ve el apéndice cifoide. Estas serían las costillas, esta sería la columna vertebral. Para que se ubiquen, estamos viendo el mediastino medio, donde se aloja el corazón. Este espacio aquí es mediastino anterior, y todo este espacio aquí es el retrocárdico y el mediastino posterior. Este conjunto de estructuras que ven aquí serían estructuras de pedículo pulmonar. Específicamente estaríamos viendo desde la cavidad pleural derecha hacia el medial. Ese es el corte de esta imagen. Es la ubicación anatómica. Este pericardio fibroso está compuesto por 3 grupos de ligamentos. Primero es fase, porque los ligamentos nomotécnicamente estoy diciendo de dónde vienen y a dónde van. Los ligamentos vertebropericárdicos, estos son ligamentos que vienen de la columna vertebral cervical inferior, pero más abundante en la columna vertebral dorsal. Estos ligamentos vertebropericárdicos son 2. Uno anterior, que es el propio vertebropericárdico. Este es el que deberíamos denominarse solamente vertebropericárdico. Por esto, vean que va desde la columna vertebral, el pericardio, y la parte posterior de este ligamento realmente lo toca el pericardio, pero se llama ligamento vertebropericárdico posterior. Es más llamado así porque va desde la columna vertebral al pedículo pulmonar. Ese es el primer grupo de ligamentos vertebropericárdicos. Vamos a hablar de los ligamentos externopericárdicos. El nombre que está diciendo va desde el externo al pericardio. Vamos a tener una superior que está compuesta por 2 haces. Una que viene del dorso, el manubrio del esternón, y una que viene del dorso del cuerpo del esternón y del primer cartílago costal. Ambos serían la posición superior del ligamento externo pericárdico, mientras que existía un ligamento externo pericárdico inferior que va desde el dorso de la penicifoide a la cara anterior del pericardio. Ambos ligamentos externopericárdicos, ubicados a nivel de lo que es el mediastino anterior. Hay que denominar bien qué es eso del mediastino. El último grupo de ligamentos que conforman este pericardio son los ligamentos frenopericárdicos. En anatomía, la palabra freno significa o hace alusión a un músculo
diafragmático abdominal, que es donde descansa la pleura. Recuerden que el pericardio descansa en el centro tendinoso frénico, que es el centro tendinoso del diafragma. Lo envuelve como una coronita circularmente. Entonces, estos ligamentos frenopericárdicos o pericárdico-frénico, también se lo llaman así, van a dividirse en uno solo, anterior, que es el que hace la cornetita completo para todo el centro tendinoso frénico, y uno posterior que va a ir desde laterales, que son dos, uno del lateral derecho, que es estamos viendo, y una del lateral izquierdo, de manera que sería tres, una anterior completa, que es una corona, un lateral derecho y un lateral izquierdo. Esos son los tres ligamentos como se los sostiene a ese nivel. Ahora vamos a hablar de los sitios de repliegue del pericárdico. Ustedes me creerían si les digo que el pericardio parietal es el mismo pericardio visceral, es decir, que uno se continúa con otro. Este es un concepto que muchas veces los estudiantes no entienden, pero si ustedes prestan mucha atención a los atlas lo van a lograr entender. Les explico. Vean esta imagen, es una imagen del pericardio parietal. Recuerden que ustedes lo van a ver el fibroso, porque el fibroso son estos ligamentos. Por ejemplo, aquí está el freno pericárdico, a lo que ustedes ven como una membrana. Es el pericardio parietal, el visceral. Les dije que ya es parte del corazón. Si yo quito el corazón, automáticamente voy a quitar el visceral. Entonces, todo lo que estamos viendo en la cavidad del saco, el saco pericárdico sin el corazón, visto desde el anterior hasta el posterior, vean que todo esto está aquí, hacia las paredes, por eso se llama peritales del pericardio seroso parietal. Pero hay lugares donde él llega y se repliega, es decir, se devuelve, y es donde se pega al corazón para formar el epicardio o pericardio visceral. Esos son los que nosotros llamamos los lugares o sitios de repliegues. Fíjense que aquí en la parte superior envuelven en la vena cava superior, luego lo van a lo que es la desembocadura, que son las venas pulmonares, izquierda, la superior izquierdo, inferior izquierdo, luego desciende para la vena cava inferior, la envuelven lo que es la vena pulmonar derecho inferior, luego la vena pulmonar derecha superior, luego envuelven la vena cava superior completamente como un anillo, y luego la parte superior sigue hacia lo que es la aorta descendente. Incluso las teóricas dicen que toca el tronco pulmonar, que aquí sí lo podemos ver, que toca el tronco